Muy bien, hola, ¿cómo están amantes del anime? Hoy estaré continuando con aquellas curiosidades y diferencias entre la novela ligera y el anime de Class Run of the Elite que quedaron pendientes del 11º capítulo de esta segunda temporada. Bueno, sin más preámbulos, comencemos con esto de una vez. Número 5. La reunión de seres intrigantes y absurdos. Cuando me refiero a intrigantes, por supuesto que me refiero a Royen, Sakayanagi, Ayana Koji y lógicamente Koenji. En lo que respecta a esa reunión de alborotadores de la cual Koenji fue el centro de todo el desmadre en el anime, pues fue bastante épico sinceramente. En especial el momento en que llamaron Dragon Boy a Royen, tanto por Sakayanagi como Koenji, fue simplemente divertido. Pero independientemente de eso, hay varias cosas curiosas que no fueron adaptadas al anime, que puede que no sean muy importantes, pero sí que ayudan a enriquecer aún más el contexto de ese acontecimiento. Por ejemplo, cuando Royen hizo su aparición dentro de la clase D, en la novela, todavía se encontraba Chabashira Sensei con la clase. Sin embargo, después de una breve mirada a Royen y su séquito, ella solo se marchó indiferentemente sin prestarle la más mínima atención. Por otra parte, la interacción entre Hirata y Royen fue más extensa, por así decirlo, ya que Hirata trató de indagar lo mejor que pudo las verdaderas intenciones de Royen al visitarlos de esa manera, pero como estaba más ocupado en tratar de detener a Sudo, que parecía un perro chihuahua tratando de intimidar a Royen, que estaba invadiendo su territorio. Pero cuando Royen mencionó la victoria que la clase D había tenido sobre su clase, Sudo lo llamó incompetente por ello, ya que a diferencia de ellos, la clase D se había puesto esfuerzo y trabajo duro para ganar, por lo que era natural que ellos fueran los vencedores al final. Sin embargo, en vez de sentirse ofendido, Royen solo respondió con sorpresa y sarcásticamente por la aún presencia de Sudo, ya que él creía que él había sido el primero en ser expulsado desde hace tiempo. Naturalmente, eso cabreó a Sudo, pero antes de que las cosas se le fueran de la mano, Hirata volvió a cuestionar a Royen por sus verdaderas intenciones. En respuesta, Royen solo le respondió que había venido a dejarles una advertencia a todos en la clase D, en especial a aquel que entendiera su mensaje. Aunque nadie parecía entender las implicaciones detrás de la advertencia de Royen, Ayana Koji sabía que esa advertencia no era para la clase, sino para la persona que Royen estaba buscando, es decir, él mismo, ya que durante su plática con Hirata, Royen había estado observando minuciosamente a todos en la clase, en especial Hirata, Akito, Yukimura y por supuesto Ayana Koji mismo. Mientras todos estaban tensos por la atmósfera, la única persona que le valía kilómetros de verga el estado de las cosas era Koenji, que había dejado indiferentemente el salón de clases como en el anime. Después de que Royen persiguiera a Koenji y Ayana Koji, Horikita y el resto persiguieran en pánico a los niños problemáticos, durante su carrera para alcanzarlos, Ayana Koji era elogiado por Yukimura debido a su consejo a Hirata de quedarse con el resto de sus compañeros, ya que en esta situación, en donde podía fácilmente estallar una potencial pelea entre las dos clases, el dejar atrás a Hirata para controlar a los alborotadores de la clase había sido la mejor idea, ya que Hirata era más apto para liderar y tranquilizar a la clase que para las peleas de perros y esas cosas. Por otra parte, Ayana Koji había accedido a la idea de Akito de intervenir, así como de aconsejar a Hirata debido a que si dejaban a Koenji y Royen a su suerte, él estaba seguro que eso conllevaría consecuencias severas para su clase si es que llegase a suceder lo peor más adelante, lo que inevitablemente le terminaría perjudicando a él más adelante si es que ignoraba este problema ahora. Al final de cuentas, Royen había comenzado esta cacería de brujas y había actuado de frente debido precisamente a su obsesión por encontrar a la mente maestra de la clase D. Pero además de eso, Ayana Koji también tenía dudas al respecto, ya que hasta ahorita Royen había estado haciendo su búsqueda de forma indirecta, por lo que esta acción audaz y directa lo hacía preguntarse si es que Royen acaso estaba ejecutando algún tipo de estrategia que estaba más allá de sus expectativas. Pero independientemente de esa duda, no se podía ignorar el hecho de que Royen ya estaba dejando la prudencia y las apariencias de lado, lo cual significaba que el conflicto entre ambos no estaba muy lejos en el futuro. Mientras Ayana Koji reflexionaba al respecto y todos se cuestionaban a dónde demonios se había metido Koenji o cuál era su ruta habitual después de clases, Horikita y Sudo sostuvieron una conversación de maestro-sirviente durante su persecución de Royen y los demás. Como Sudo se estaba emocionando por la oportunidad de lucirse frente a su amada Horikita, si es que llegase el momento en que Royen decidiera ponerle las manos encima, es decir, si intentara golpearla, él estaba listo para defenderla y agarrarse a putazos con Royen por el bien de Horikita, ya que como buen perro fiel, la integridad y seguridad de su ama era lo más importante para él, y qué mejor si podía ganarse unos elogios de parte de ella en el proceso, aunque lógicamente Horikita no estaba para nada feliz por esto,
ya que en primer lugar ella no necesitaba ninguna escolta debido a que ella no era ninguna especie de heroína que debía ser protegida de los chicos malos, además que ella tenía confianza en que podría defenderse a sí misma con sus artes marciales, por lo que ir con Sudo para confrontar a Ryan era como llevar cerillos a un depósito lleno de barriles de pólvora. En breves palabras, era simplemente un dolor en el culo para Horikita. Debido a ello, ella trató de persuadirlo lo mejor que pudo para que regresara con el resto de sus compañeros o que fuera a su club. Pero al no obtener ningún resultado satisfactorio, Horikita no pudo hacer nada más que aceptar su amargo destino, ya que su leal perro chihuahua llamado Sudo era simplemente demasiado fiel a ella. Pobre de Horikita, me imagino que debió desarrollar una úlcera gástrica a causa de ello. Pero dejando eso de lado, la preocupación de Horikita estaba más que justificada, porque si se consideraba el temperamento de Sudo y sus sentimientos por Horikita, si las cosas llegasen a un escenario en donde ella resultara herida a manos de Ryan, era 100% seguro que Sudo simplemente estallaría y arremetería como un loco desquiciado bajo ese tipo de escenario. Con sus previos antecedentes con los chicos de la clase D a principios de año, entonces ni el consejo estudiantil y mucho menos la escuela pasaría nuevamente por alto una infracción de este tipo, lo que inevitablemente conduciría a la expulsión de Sudo, lo que a su vez también perjudicaría a la clase en general. Debido a ello, Horikita no podía evitar sentir que estaba caminando por la cuerda floja. Ahora, dejando eso de lado, pasemos a la conversación que se desarrolló entre Koenji, Ryan Sakayanagi, Horikita y todos los demás, ya que hay varias cosas interesantes que no se lograron adaptar al anime, pero en especial porque durante esa conversación, Koenji no solo logró hacer que Ryan quisiera retorcerse de la exasperación y frustración por su excentricidad, sino que incluso logró hacer que la Loli Arisu, que por lo general siempre lleva una sonrisa de suficiencia en su rostro, llegara a indignarse y enojarse por las palabras de Koenji. De seguro ahora te estarás preguntando cómo demonios sucedió eso. Bueno, primeramente entremos en contexto y detalles. Después de que Ayana Koji y el resto de sus compañeros alcanzaran a Koenji y Ryan, al igual que en el anime, Ryan tenía rodeado por sus secuaces a Koenji. Sin embargo, a diferencia del anime, en la novela, al presenciar esa vista, Sudo ya estaba por lanzarse a los putazos con los de la clase C cuando su ama Horikita le dijo que se callara el hocico y que no jodiera. Por otra parte, después de que Koenji anunciara que tenía una cita programada, justo antes de que comenzara a ponerse chulo frente a su espejo portátil, él primero se cruzó de brazos pensando, ya que Ryan le había insinuado que no lo dejaría marchar muy pronto, por lo que era mejor para él el reconsiderar su agenda. Después de que terminó de reflexionar, Koenji instó a Ryan y su séquito a ir hacia otro lugar más apartado, que supongo que es donde se desarrolló la conversación en el anime. Pero dejando eso de lado, cuando Ryan vio cómo Horikita y el resto de la clase D los perseguía, él se giró para observar detenidamente a todos los chismosos que habían acudido a su invitación. Naturalmente, Ayana Koji, tras ver esa acción, rápidamente infirió que esto había sido una trampa desde el principio que tenía como objetivo reducir el número de sospechosos que Ryan tenía que investigar para hallar a X. Al no encontrar la figura de Hirata, Ryan le cuestionó a Horikita a dónde se había metido el mayor aliado de la justicia de la clase D, pero tras enterarse de que se había quedado atrás para cuidar a sus demás compañeros, Ryan nuevamente instó a sus secuaces a rodear e intimidar a Koenji, lo que provocó que Akito replicara con disgusto si es que acaso Ryan estaba tratando de interpretar el papel de algún emperador pedorro o algo por el estilo. Mientras Ryan respondía indiferentemente que así era como había crecido, él intentó intimidar a Koenji nuevamente, pero la persona en cuestión solo preguntó que si ya se podía ir. Aquí es donde Ryan sacó la vieja confiable y le reprochó a Koenji por su intervención innecesaria durante la prueba del zodiaco, y sobre cómo eso le había costado varios puntos de clase. Sin embargo, Koenji solo se limitó a disculparse superficialmente como si tal cosa no le concerniera, mientras que por supuesto sacaba su espejo para arreglar su aspecto. Después de que Ryan hiciera pedazos el espejo y tuviera retenido del brazo a Koenji, en respuesta a su libertad restringida, Koenji le replicó a Ryan que realmente era un delincuente por romper un artículo tan caro, además de exigirle que soltara su brazo ya que no podía peinarse adecuadamente su cabello de esa manera. Mientras Horikita le exigía a Ryan que dejara de joder y este le respondiera que también hiciera lo mismo, cuando ella estaba por recoger los pedazos de vidrio rotos esparcidos por el lugar provenientes del espejo de Koenji, aquí es donde el perro fiel de Horikita trató de lucirse al impedir que Horikita recogiera el vidrio roto y corriera el riesgo de cortarse las manos con ello. Naturalmente, Horikita, siendo la chica obstinada y orgullosa que es, ella le reprochó a Sudo que no la tratara como una doncella delicada, ya que ella no necesitaba de sus consideraciones. Pero ante la obstinada insistencia de su perro sirviente, Horikita se resignó ante su insistencia y le advirtió a Sudo que no esperase consideración alguna por parte de ella si es que terminaba lastimándose en su lugar.
pero a pesar de las duras y algo tsunderes palabras de Horikita, su fiel mascota continuó con su trabajo completamente concentrado en impresionar a su ama. Mientras se desarrollaba esta conmovedora escena entre amo y sirviente, es cuando Sakayanagi hizo acto de presencia junto con sus propios sirvientes y escoltas, luciendo una sonrisa afable pero llena de suficiencia y actuando como si su encuentro solo hubiera sido una mera coincidencia, cuando lógicamente era todo menos eso. Naturalmente, Ryan intentó hacer que ella se esfumara del lugar, pero al ver la sonrisa divertida y actitud obstinada de Sakayanagi, Ryan solo se limitó a pedirle que no se entrometiera en su camino. Después de ello, Sakayanagi tomó asiento cerca del lugar donde el desmadre se estaba desarrollando. Cuando Koenji intentó marcharse y Ryan lo retuvo nuevamente, es cuando Koenji finalmente abordó el tema de toda esta farsa, que sería acerca de la búsqueda de la mente maestra por parte de Ryan, así como de las deducciones de la situación que tenía a su disposición. Mientras Koenji descartaba descaradamente cualquier sospecha que Ryan tuviera hacia su persona, Ryan nuevamente abordó el tema acerca de la prueba del zodiaco y sobre cómo Koenji había interferido con sus planes. Ryan intentó exigirle explicaciones a Koenji sobre lo sucedido durante ese examen, porque si se consideraba el cómo Koenji había logrado acabar con el examen casi inmediatamente por sí mismo y por simple pereza como él lo había dicho, era normal que Ryan sospechara de él de esa forma. Sin embargo, Ayana Koji aún así estaba sorprendido por lo bien informado que estaba Ryan al respecto, aunque también sospechaba que Ryan solo podría haber estado faroleando y se estuviera aprovechando de esta oportunidad para obtener la verdad directamente del causante. No obstante, debido a que Koenji había descartado indiferentemente las acusaciones de Ryan e incluso había comenzado a utilizar la cámara frontal de su propio celular para utilizarlo como un espejo de repuesto, eso propició a que los intentos de Ryan por interrogar a Koenji fueran completamente inútiles, lo que al final conllevó a que nunca llegaran a ningún lado. En lo que respecta a los acontecimientos sucedidos en el anime justo después de que Ryan arrojara el espejo, pues sinceramente fue bastante fiel a la novela, al menos en lo que respecta a la conversación antes de que Sakayanagi comenzara a acosar un poco a Ryan llamándolo Dragon Boy y este intentara matarla por ello. Ahora, ¿por qué menciono esto? Bueno, eso es porque a partir de ese punto hay varios fragmentos de la conversación entre Ryan y Sakayanagi que no aparecieron en el anime, pero que son sumamente interesantes y divertidos de cierta forma. Para que comprendan mi parloteo, es importante destacar que los siguientes datos suceden después de que Sakayanagi elogiara el apodo de Ryan, pero antes de que Ryan intentara matarla. Es decir, está entre el intervalo de las líneas de "a mí me parece un apodo genial" y antes de que dijera Dragon Boy por segunda vez. Pero dejando eso de lado, la conversación que se omitió en el anime entre Sakayanagi y Ryan fue un mutuo acoso sinceramente, ya que mientras Sakayanagi se burlaba de Ryan junto con sus secuaces, diciéndole que era realmente patético de su parte echarle la culpa a alguien ficticio por sus fracasos, además de que también era realmente lamentable que Ryan recurriera a la violencia y a la extorsión con tal de encontrar a una persona que ni siquiera era posible que existiera, lo cual solo demostraba lo aún más incompetente que era Ryan al aceptar sus derrotas o al realizar su dichosa búsqueda de esa forma, porque desde el punto de vista de Sakayanagi, que alguien eligiera luchar de forma anónima y aún así obtener grandes resultados, eso era algo digno de elogio, porque al final de cuentas el conflicto entre clases que la escuela utilizaba como su política principal hacía que meterse en el camino de las otras clases fuera algo bastante normal, por lo que independientemente de la estrategia que cada estudiante o clase decidiera utilizar para superar los exámenes, siempre era bienvenido mientras no violara ninguna regla de la escuela. Por lo tanto, tomando en consideración esa analogía, lo que estaba haciendo Ryan en este momento para buscar su media naranja era simple y sencillamente patético. Ante estos comentarios de Sakayanagi, Ryan ni se había inmutado en lo más mínimo, ya que era bastante consciente de la poca elegancia que tenía su estrategia. Pero independientemente de ello, Ryan disfrutaba haciendo las cosas a su manera y eso era lo que importaba para él. Con la falta de reacción de Ryan, Sakayanagi procedió a echarle más sal a la herida, es decir, ella sacó a relucir indiferentemente otro de los fracasos de Ryan. Para entrar en más detalles, es acerca de su fracaso a la hora de investigar correctamente a sus oponentes durante la prueba en la isla, ya que era conocimiento común que la causante de su fracaso en ese entonces había sido Horikita y no el tal X como él tanto quería hacer creer a los demás. Por tanto, era demasiado cuestionable que el tal X realmente existiera en primer lugar. Debido a ello, eso solo hacía ver a Ryan como un niño poniendo excusas ante su fracaso. Mientras Sakayanagi escupía todo ese veneno, Kito, uno de sus sirvientes, el tipo sombrío al lado de Kamuro, él murmuró que si todo este desmadre no era solo la forma de Ryan para esconder sus propios fracasos a los ojos de los demás. Hashimoto, el playboy rubio, al escuchar los murmullos de Kito, él sarcásticamente comentó que definitivamente Ryan no sería alguien tan estúpido como para hacer algo así de inútil.
Naturalmente, al ser consciente de las intenciones del grupo de Sakayanagi, Ryan solo se limitó a devolver el fuego con fuego, es decir, él mencionó intencionalmente acerca del contrato que había hecho firmar a Katsuragi y a la clase A en ese entonces. Dicho contrato consistía en que a cambio de que la clase de Ryan le transfiriera todos sus puntos a la clase A al comienzo de la prueba en la isla, entonces la clase A tendría que compensar más adelante a la clase C con 20.000 puntos privados mensuales hasta la graduación. Cuando Ryan sacó a relucir ese tema, Sakayanagi indiferentemente confirmó las palabras dichas por Ryan e incluso recitó algunas de las cláusulas del contrato mismo. El primero en reaccionar a esta bomba fue el perro fiel de Horikita, Sudo, quien les reprochó a los líderes de ambas clases por si es que acaso no conocían el concepto de juego limpio. En respuesta, Sakayanagi solo le respondió que no había nada ilegal en su contrato, ya que ambas clases habían consentido esos términos, además de que prácticamente solo era un reembolso de los puntos que la clase de Ryan había gastado por ellos. Mientras retomaba la conversación, Ryan le advirtió a Sakayanagi que bien podría salir perjudicada si se filtraba esta información a las otras clases, ya que tenían a varios testigos con ellos después de todo. Sin embargo, Sakayanagi solo le respondió que no había ningún problema, ya que el único que saldría afectado en dado caso sería Katsuragi, que había firmado ese contrato en primer lugar. Mientras ese intercambio se desarrollaba, Ayanakaoya estaba un poco sorprendido por la información inesperada que estaba obteniendo, ya que si bien sabía que había un acuerdo secreto entre las dos clases desde hace tiempo, eso no significaba que supiera qué era lo que habían negociado exactamente. Pero con algo de razonamiento, Ayanakaoya logró comprender a grandes rasgos los detalles del contrato, ya que si bien a primera vista el contrato parecía beneficiar más a la clase de Ryan a largo plazo, también era cierto que Katsuragi había ganado bastante de ese contrato, aunque a corto plazo, ya que sus ganancias se habían concentrado en asegurarse de que la brecha entre sus puntos de clase con los de la clase B no se redujeran drásticamente, ya que de haber afrontado el examen de forma normal, Ayanakaoya sospechaba que la clase A habría perdido aún más puntos de los que había perdido en ese entonces, lo que inevitablemente habría amenazado su superioridad como la clase A. Sin embargo, lo que no podía entender era por qué demonios estaban revelando ellos dos esa clase de información, cuando lo habían mantenido en secreto hasta el momento. Curioso por las verdaderas intenciones de ambos líderes, mientras los observaba, Ayanakaoya solo podía inferir superficialmente que era un caso de Sakayanagi intimidando a Ryan y este devolviéndole favor a Sakayanagi. En resumen, él estaba presenciando una simple pelea de gatas, supongo. Por otra parte, en cuanto a la indiferencia de Sakayanagi por la posible filtración de información, Ayanakaoya sospechaba que como Sakayanagi no había sido partícipe de esa prueba en concreto, entonces era natural que ella no le prestara atención si es que no le afectaba a ella directamente. Sin embargo, también existía la posibilidad de que la misma Sakayanagi hubiese preparado el escenario para que Katsuragi se autodestruyera, esto considerando que la persona en cuestión últimamente había estado bastante inactivo mientras Sakayanagi hacía de las suyas con la clase A. Paralelamente a los pensamientos de Ayanakaoya, Sudo se quejaba por la conmoción de saber que la clase de Ryan tendría subsidios garantizados hasta la graduación. Sin embargo, Horikita rápidamente se encargó de corregir su falso entendimiento, ya que si bien la clase de Ryan estaría obteniendo puntos privados de forma pasiva de la clase de Katsuragi mientras ésta mantuviera su posición actual como clase A hasta la graduación, sin embargo, eso no significaba que realmente estuvieran ganando mucho, ya que al final de cuentas ellos estaban recibiendo puntos privados y no puntos de clase, por lo que era una diferencia fundamental a la hora de querer ascender a la clase A. Sin embargo, Ayanakaoya no estaba del todo de acuerdo con este comentario de Horikita, ya que si bien era cierto que Ryan no estaba recibiendo puntos de clase directamente, eso no significaba que se podía ignorar el hecho de que una cantidad fija y constante de puntos privados fluía constantemente de los bolsillos de Katsuragi a los bolsillos de la clase de Ryan, lo cual podría resultar bastante conveniente dependiendo de la situación en la que fueron utilizados esos puntos privados acumulados. Además de que prácticamente ese acuerdo significaba que la facción de Katsuragi le había proporcionado un viaje gratis a la clase C de aquí hasta la graduación, lo cual era algo bastante conveniente si es que no estabas interesado en ascender a la clase A. Mientras Ayanakaoya reflexionaba al respecto, es cuando finalmente comenzó a ponerse bueno la cosa, porque sí, todo lo anterior solamente era la punta del iceberg. Como Koenchi no tenía ninguna intención de seguir escuchando la cháchara inútil entre Ryan y Sakayanagi, él procedió a retirarse del lugar como si fuera la cosa más natural del mundo. Sin embargo, Ryan le impidió el hacerlo, ya que él aún no había recibido respuesta alguna a su pregunta de quién era la mente maestra. Al igual que en el anime, Koenji le respondió a Ryan que no sabía nada, o que más bien no estaba interesado en algo tan intrascendente. Por tanto,
no quería arruinarle la diversión de buscar a su media naranja a Ryan, porque si se involucraba en todo este desmadre, eso iría en contra de sus propios objetivos y principios, que era disfrutar de su juventud y vida escolar, además de que quería enamorarse de chicas hermosas, así como aspirar a cosas aún mayores que eso. Pero por encima de todo ello, él quería perfeccionar su propia belleza, y en caso de que la escuela llegara a preocuparlo, cosa que no creía que fuera posible en lo absoluto, cuando llegase ese momento, él decidiría qué hacer en ese entonces. Pero hasta que ese momento llegara, tenía cosas aún más importantes que andar lidiando con cosas tan inútiles como los conflictos entre clases y ese tipo de cosas. Porque desde la perspectiva de Koenji, tanto la clase A como la clase C, al igual que las otras dos clases restantes, eran exactamente lo mismo, es decir, eran simplemente demasiado aburridos como para despertar su interés en lo más mínimo. Curiosamente, este comentario arrogante de Koenji, a diferencia de los pobres intentos de Ryan, fue lo que provocó y desencadenó la ira de Sakayanagi. Porque sí, mi gente, Koenji logró hacer que incluso la siempre tranquila e impasible Loli Arisu se indignara al ser categorizada como alguien aburrida y nada digna de despertar el interés de un bicho raro como Koenji. Estaba tan indignada que inconscientemente había llamado nuevamente Dragon Boy a Ryan, lo que a su vez conllevó a que a Ryan se le subiera la presión arterial hasta el punto de que intentara seriamente matar a Sakayanagi. Porque sí, esta patada de hacha que vimos en el anime no fue una simple broma pasajera, era un movimiento con la única intención de matar o como mínimo mandar a dormir a Sakayanagi directo al hospital. Sin embargo, lo más perturbador de todo eso no fue la intención de matar a Ryan o el peligro que significaba ese movimiento para Sakayanagi. Lo más aterrador de todo eso fue esa actitud indiferente y esa compostura casi inhumana mostrada por Sakayanagi ante ese acto que casi podría haberle roto el cráneo como mínimo. Además de eso, también está la respuesta bastante natural que le dio a Horikita acerca de que no había ocurrido nada malo en lo absoluto. Es cierto que Sakayanagi tenía sus peones con ella, pero ¿se imaginan lo que hubiese sucedido si es que Hashimoto no hubiese actuado a tiempo? La respuesta es bastante perturbadora, sinceramente. Debido a todo ello, simplemente no sé si eso era valentía, imprudencia, confianza en sus subordinados o algo más. Solo sé que coincido con la respuesta ofrecida por Horikita, que suspiraba de exasperación por lo locos que eran todos a su alrededor. Incluso Yanakawi terminó simpatizando con el sentimiento de Horikita, ya que las peculiaridades de todos los personajes principales resaltaban como un pulgar adolorido en este tipo de situación. Sin embargo, en vez de preocuparse por el atentado de Ryan, Sakayanagi estaba más preocupada por el comentario degradante de Koenji, ya que simplemente no podía soportarse categorizada como alguien aburrida. Cuando Sakayanagi le preguntó a Koenji si realmente la aburría, Koenji indiferentemente le volvió a Sakayanagi si es que acaso eso la molestaba. Incluso llegó a tal extremo de darle un apodo a Sakayanagi. Por si te preguntas cuál fue el apodo, pues fue Little Girl. En otras palabras, la llamó Loli. Naturalmente, esto terminó indignando aún más a Sakayanagi. Sin embargo, en vez de hacer una escena, ella terminó criticando el uso inadecuado que Koenji le estaba dando al inglés con su apodo, ya que ese uso de la gramática inglesa solo aplicaba para niñas del kinder o de la escuela primaria, por lo que ese adjetivo simplemente no podía ser aplicada a ella. No obstante, a Koenji le importó una mierda las réplicas de Sakayanagi, ya que si él decía que era una loli, entonces ella era una loli. Nadie más podría decirle si estaba en lo correcto o no. Él era el único en decidir si estaba en lo correcto o en lo incorrecto. Por tanto, ante sus ojos, el apodo de Little Girl era el más apropiado para Sakayanagi dentro del diccionario de Koenji. Al final de cuentas, su política siempre era nunca acatarse al sentido común de la chusma. Mientras Sakayanagi se convertía en la nueva víctima de Koenji, Ryan se estaba regocijando de la felicidad al ver cómo Sakayanagi trataba de defender su dignidad al discutir inútilmente con Koenji. Al presenciar cómo su maestra era ofendida, Kito, el tipo sombrío, trató de dar un paso adelante para putearse a Koenji. No obstante, lo absurdo de todo esto sucedió cuando Kito se quitó su guante blanco como si estuviera a punto de liberar su foie o algo así. Irónicamente, el más desconcertado ante dicha acción fue a Yanakaoji, ya que él terminó preguntándose seriamente qué demonios pasaba con esa acción. Como él había visto cómo Kito se había puesto esos mismos guantes blancos después de que Hashimoto cubriera a Sakayanagi, en base a ello, él había asumido que se los había puesto para cubrirse del frío, para prepararse para pelear o algo por el estilo. No obstante, el que terminó ofreciendo una respuesta de hombre heterosexual terminó siendo Sudo, es decir, él prácticamente le gritó al tipo en cuestión si es que acaso estaba pensando invocar a un demonio o algo con ese movimiento. Ante este comentario, el pobre de Yanakaoji, que carecía del conocimiento provenientes de las escrituras sagradas conocidas como mangas y similares, él terminó preguntando casi inocentemente a qué se refería Sudo con ese arrebato suyo. Como era de esperar, incluso Sudo estaba desconcertado por esa pregunta de Yanakaoji.
pero aún así le respondió que era la trama de un manga bastante popular, en la que los protagonistas se removían un guante blanco, entonces aparecía un demonio y se desarrollaba una pelea con demonios. Pero aún con la explicación de Sudo, Ayanakaoi solo terminó con aún más preguntas que respuestas al final. Mientras ellos discutían de cosas tan inútiles, Koenji seguía afectando el valor San, es decir, la cordura de todos los presentes como si fuera la cosa más natural del mundo. Como consecuencia, al final, todos terminaron exhaustos por culpa de Koenji, por lo que después de que Sakayanagi aplacara la ira de Kito e impidiera que él convocara a un demonio, es cuando Ryan finalmente alcanzó el límite de su paciencia y liberó a Koenji para que se marchara lo más pronto posible. Mientras Ayanakaoi veía a Koenji partir, él no pudo evitar simpatizar con Ryan, ya que incluso alguien como él simplemente no podía seguirle el ritmo a un espíritu libre como Koenji. Con la partida de la tormenta llamada Koenji Rokusuke, así como de algunas palabras de despedidas y desafío entre Dragon Boy San y Little Girl San, todos finalmente se marcharon luciendo completamente exhaustos. Con la partida de Sakayanagi, Sudo terminó por recoger los fragmentos de vidrio del espejo de Koenji, y entonces Horikita y sus séquitos también se marcharon del lugar dejando solos a los de la clase C. Aunque antes de eso, Roin los retuvo con su pregunta acerca de lo que pensaban de Koenji, y pues bueno, el resto es exactamente lo mismo que el anime. Como dato adicional, cuando Ryan y sus séquitos se marcharon del lugar, Ayanakaoi, que los miraba marcharse, él estaba reflexionando acerca de cómo los preparativos de Ryan finalmente estaban completos, ya que a partir de todo el desmadre que había sucedido con Koenji, él se había dado cuenta que el conflicto entre él y Ryan ya estaba a la vuelta de la esquina. Muy bien, amantes del anime, eso es todo por el video de hoy. El resto de estas curiosidades y diferencias del 11º capítulo los estaré abordando en otro video. Así que recuerden que si el video les gustó, no se olviden de dejarme su poderoso like, tampoco de compartir y comentar. Bueno, sin nada más que decir por el momento, me despido y hasta la próxima. Y recuerda que yo te estaré esperando para el próximo video. Chao chao.